¿Os gustan las corbetas de No Man's Sky? ¿Os gustaría tener una que sea rollo estación espacial que podáis caminar por ahí sin tener que entrar en habitáculos? Pues bien, os traigo la corbeta definitiva, mi obra maestra, la corbeta Andrómeda. Muy buenas kills, bienvenidos al canal. Y os traigo una nave para No Man's Sky. Una nave muy fácil de construir, aunque vamos a estar un ratito poniendo suelos, ¿vale? No es que sea difícil, pero es un poco molesto. Quitando eso, los demás suelos, que son los pasillos, los decorados, van a ser súper sencillos de hacer. Las paredes, muchas de ellas son sencillas. Y lo mejor de todo, cuando abramos una compuerta de estas en el hiperespacio, vamos a abrirlas todas. De manera que no vamos a tener que ir abriendo las compuertas una por una. Así vamos a poder entrar en las diferentes zonas. Como vais a ver, tenemos algún que otro habitáculo, un poquito que hemos usado de decoración, pero es poquito lo que tenemos, ¿vale? Los habitáculos como tal son muy pequeñitos, ¿vale? Tenemos un poco de dormitorios, tenemos una sala de máquinas, una sala de medicina y luego la salida. Para empezar a construir, vamos a la estación espacial, teniendo la estación justo enfrente, ¿vale? Ponemos un suelo, esto luego lo quitaremos, importante, esta zona de aterrizaje. Ponemos habitáculos, yo en mi clase de clase embajador, me gusta cómo queda, los vais a poner de esta forma, ¿vale? Esto podéis usar lo que queráis, realmente pocas veces vamos a entrar en los habitáculos. Vais a distribuirlo de esta manera, ¿vale? Aquí el suelo lo vamos a poner cuadrado. Podéis quitarlo de encima, hombre, va a ser más fácil, pero vamos a hacer un cuadrado en el suelo. Es importante porque esto va a ser nuestro suelo. Literalmente la parte de arriba de este habitáculo va a ser nuestro suelo. Ponemos una extensión más aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es poner esto, esto y esto. Tranquilos que esto es temporal. ¿Por qué? Bien, nosotros vamos a hacer un sistema de puertas con las zonas de aterrizaje de clase Titán, que es decir, las rampas de aterrizaje, por donde saldríamos de la nave o entraríamos, ya que si quitamos los bloques, esto nos va a servir de compuertas, va a servir de nexo para poder entrar en los habitáculos y poder salir. Es importante que lo pongamos de esta forma. Dicho esto, nos queda tapar. Aquí vamos a estar poniendo, quitando piezas unas cuantas veces, ¿vale? Lo podéis redecorar vosotros a vuestro gusto. Pero vamos a hacer de primeras el esqueleto. Esto va a ser lo primero que vamos a tener que hacer. Un esqueleto de la parte esta. Colocamos esto aquí mismo. Extendemos para arriba. Quitamos el bloque de arriba. O sea, de abajo, mejor dicho. Y extendemos para que nos quede una sala así, más o menos. Seguido, ¿qué vamos a hacer? Ponemos aquí una pasarela. Quitamos el bloque de abajo para que se quede en medio. Y ahora, con un poquito de bloques de decoración, como este, por ejemplo, el borde difusor Vesper, lo podemos poner así un poquito de esta forma. Y va a quedar una especie de zona de motor trasero. Aquí un motor de flujo cinético que no voy a usar. Podría quedar bastante bien, ¿vale? Pero bueno, aquí tampoco vamos a matarnos mucho porque necesitamos piezas. Lo que queremos hacer, la idea esta que tuve para hacer los pasillos, gasta muchas piezas. Parece que no, pero gasta muchas. Y eso que es una versión pequeñita. Vamos a empezar a hacer esta construcción. Hay muchas piezas que podemos usar, pero vamos a usar muchos carenados de Argonauta, os lo voy diciendo ya. Vamos a usar muchos. Los vais a poner de esta forma. Ahí está. Y ahora en el otro lado, en el lado contrario, vamos a hacer lo mismo. Ponemos aquí esto. Ya estáis viendo, esto consume muchas piezas. Ahora vamos a poner más habitáculos en la parte de arriba para tapar esta línea que hemos hecho. Y ya tendríamos un poco la esencia del pasillo. Luego aquí pondremos alas de supercrucero, ¿vale? Pues en esta parte y en el otro lado también invertidas. Pero de momento lo vamos a dejar así. Obviamente queremos tener una super cabina. Entonces vamos a poner otro carenado aquí. Lo vamos a hacer una especie de rampa. Luego lo decoraremos para que quede rampa. Pero de momento extendemos los habitáculos. Uno aquí, uno en la izquierda y otro en la derecha. Para que nos quede un poco la zona esta central. Rollo, sí, centro de mando. Podéis quitar esto, ¿vale?
Si queréis hacer una nave un poco más cortita, podéis quitar las piezas y cambiarlas, ¿vale? Pero bueno, en mi caso, carenado Vesper aquí. Aquí en los laterales vamos a poner, por ejemplo, esto, aeroala de turbina. Y ahora para que quede un poco mejor, las piezas de atrás, los habitáculos, los voy a cambiar, ¿vale? Vamos a hacer un pequeñito cambio aquí, chicos, con la góndola Speedbird metida dentro de la pieza que acabamos de colocar. Porque yo creo que va a quedar un poco mejor, va a quedar un poquito mejor. Esto ha sido un cambio de última hora del diseño que tenía ya preparado en mente. Va a ser un cambio mejor. Aquí lo que vamos a hacer es, por ejemplo, poner esto. ¿Vale? Si no os gusta cómo queda, queda raro por debajo, Mephisto. No pasa nada. Podéis poner otro triangulito si queréis, un carenado girado. Yo creo que de las piezas que podéis poner, un cuadrado es de las mejores. Sinceramente. Pensad que esto luego vamos a caminar por encima. Si queréis aprovechar esta forma, pues aquí abajo podemos poner armas si queréis. Ya que estamos, esta parte que sobresale, no le quedan mal unas armas. Uy, ahí le he puesto un poquito atrás. Como veis, no queda del todo mal. Queda curioso, ¿vale? Como que tiene sentido que estén ahí las armas. Bien, ¿qué más vamos a poner aquí? Aquí muy importante, yo voy a hacer aquí una zona de aterrizaje otra vez de estas. Una rampa, una puerta, para que nos entendamos. Vosotros podéis ponerla de otra forma, ¿vale? Yo la voy a poner aquí. Y vamos a ponerla en esta dirección, esta zona de aterrizaje. Siempre tiene que ser trueno, no pongáis de embajador que se os lía. Porque no podéis entrar. Yo en este caso lo voy a hacer... vale, aquí no, aquí se me ha colado. Aquí. Si quisierais hacerlo hacia la otra dirección, para que sea más fácil abrirlo cuando estéis en el hiperespacio, tendréis que cambiarlo de dirección y poner doble puerta. Eso sí que vamos a poner un bloque aquí. Tenemos ya la cabina. Y más o menos la idea de la nave es esta. Vamos a ir haciendo ya el techo, el esqueleto del tejado, con habitáculos. Los vais a poner de esta forma, tranquilos, que ahora taparemos un poquito más. Pero la idea va a ser esta. Hemos llegado hasta aquí. ¿Qué podemos hacer en esta parte? Podemos, por ejemplo, poner clase trueno. Podemos poner estas pasarelas. ¿Vale? Aquí la clase que queráis es que realmente el tejado no vamos a pisarlo, a no ser que pongáis una escalera vosotros. Y aquí en esta parte de arriba, pues realmente, ¿dónde estaba la pieza? Esta. Aeroturbina de esta, podemos ponerla aquí, por ejemplo. Si no os gusta cómo queda, siempre podéis poner otra pieza. Yo en mi caso voy a poner aquí un carenado de super crucero, me encanta cómo queda esto. Si queréis podemos quitar estas partes laterales para poner carenados de argonauta, ¿vale? Por si queréis darle otro toque más molón. Pero tened en cuenta que esto gasta bastantes piezas. Yo lo voy a dejar así, ¿vale? Por si queréis dejarlo de esta forma, pero gasta muchas piezas. Ahora bien, un toque que a mí me gusta, sinceramente, es con esto. El difusor de Vesper. Me gusta poner dos aquí. Puede que a vosotros no os mole. A mí me mola mucho cómo queda. Le puedo meter motores ahí atrás. Ya sabéis, me encanta meter motores a las naves. Si no os mola cómo queda esto, tendréis que buscar alguna pieza que tape esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta parte de la nave tendrá paredes por el interior. Y es más fácil construir las paredes si tenemos una estructura ya de primeras. Bien, aquí atrás quitamos el bloque ese que hemos puesto. Y vamos a poner aquí también la pieza esta que me va a costar. A lo mejor es ponerla abajo y luego ponerla encima. Va a ser más rápido. Ahí está. En el otro lado, igual. Todas estas cosas a lo mejor sobre la marcha puede que las cambie. No lo sé. Vale. Seguramente la ala esta que estoy poniendo arriba no hace falta que la pongáis. Porque la voy a quitar, yo creo. Pero bueno, de momento la voy a dejar aquí colocada. De momento hasta que veamos lo que voy a hacer con la nave, ya miraremos qué hago o qué dejo de hacer, ¿vale? Pero bueno, tampoco le hagáis mucho caso a esto. Vamos a dejarlo así de momento. Vamos a poner estos motores que sirven como zona de aterrizaje.
Sí, la zona de aterrizaje trueno, propulsores de aterrizaje trueno, sirven para aterrizar y aparte cuando estamos en el espacio giran y sirven de motores. Me fliparían que fueran súper grandes, habría que hacer un truco de construcción para poder hacerlos grandes los motores estos, pero como no sé cómo se hace, se va a quedar así. Ponemos aquí estas piecitas, ¿vale? Un borde de góndola por aquí también, así, de tipo Speedbird. Y el carenado de turbina que hemos puesto lo vamos a mover una casilla hacia adelante. ¿Por qué? Porque se va a quedar un bloquecito justo detrás. En ese bloquecito nosotros vamos a poner una zona de aterrizaje de clase trueno, creo que era. Vamos a buscar la zona de aterrizaje, que es esta. Ahí está. Esta será nuestra forma de entrar. Si lo queréis de forma rampa, tendréis que quitar algunos bloques más y ponerlos. Pero bueno, quitamos esta pieza de aquí que no nos sirve para nada. Ya tenemos una zona de aterrizaje. Ponemos más propulsores de aterrizaje trueno detrás, que como hemos dicho en nuestra zona de aterrizaje. Podemos poner aquí arriba más aeroalas de turbina en estas posiciones. Un carenado aquí guapo, que a mí me gusta cómo queda este. Podemos poner difusor Vesper en esta posición, como habíamos dicho antes. Vamos a poner otro aquí, de esta forma, y esto luego lo extenderemos hacia arriba. Bien, los laterales, vamos a poner también difusores Vesper por aquí. Vesper o el otro, ¿vale? Son muy parecidos, hay dos muy parecidos. Solo cambia un poco la estética de fuera. Lo vais a poner en esta forma. Aquí atrás extendemos las alas hacia arriba un poquito más, quitando los bloques de abajo. Ahí está. Para que quede de esta forma. Siguiente que vamos a poner, motores. ¿De qué? De clase embajador, pesados. Quedan muy bien si los metemos justo aquí. Bueno, aquí no. Hay que echarle un pelín para atrás. Ahí está. Mirad qué bien queda. Queda bastante bien estos motores aquí atrás. Aquí atrás, ¿qué vamos a hacer? Más motores. ¿Cómo vamos a hacer para meter un motor ahí? Podríamos ponerlo abajo. No me gusta cómo queda abajo. Como que tapa las vistas. Podemos ponerlos aquí atrás también, si queréis. Pero en mi caso, ahora os enseñaré cómo lo vamos a poner ahí. Podemos poner un motor ahí, si quieres, un reactor. Queda bien el reactor encajado en esa esquina. Cambiamos el color de la nave al color que queráis. Importante que lo hagáis ya de primeras, porque luego va a ser molesto cuando empecemos a decorar. Pondremos pasarelas de cualquier tipo porque van a ser temporales, ya que gracias a esto podemos poner los motores aquí arriba. Si no os gusta la pasarela, siempre podéis poner un carenado de esta forma. No digo qué motores usamos, son de piropropulsión, pero realmente podéis poner el que más os guste realmente o el que tengáis. Ahora sí que sí, esto no hace falta. Esto no hace falta, me gusta la nave como queda de normal, pero a mí me gusta darle un toque aerón con estas piezas, ¿vale? Me gusta usar estas piececitas. Ya de decorado me gusta ponerle también un carenado. Me gusta también poner estos difusores, también de aerón. Y por último, ya que estoy, me sobra un motorcito. Me gusta meterle otro motor aquí arriba. ¿Esto hace falta? No. Pero es un toque que a mí me mola, la verdad. Me mola ese toquecito que le da a la nave. Pero es extra. Aquí vamos a poner dos piezas de supercrucero que lo he tenido que poner ahí. No tengo clip de cómo lo hago. Son dos alas de supercrucero al revés. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a poner las ventanas lo vamos a tener 10.000 veces más fácil. ¿Cómo vamos a poner las ventanas? Pillamos la ventana, construcción libre, y vais a apuntar en esta línea que tenemos en medio de la pasarela. Construimos esto. No está nada mal, ¿vale? Saltamos esta línea, en esta línea en medio, lo mismo en esa esquina. Cuanto más recto estéis vosotros, más recto va a salir la ventana. Así más o menos a ojo vais mirando vosotros. Quedará de esta forma, tranquilos, os acostumbraréis a esta especie de forma circular que se crea, no os preocupéis, luego le pillaréis el gusto, ya os lo digo. Vamos con las ventanas de la parte superior, que vamos a repetir un poco la misma idea, pero ojo, que aquí tenemos que hacer una especie de giro
para que quede bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a pillar modo libre la ventana, siempre ventana redonda porque las otras quedan un poco raras. En esta zona, más o menos a ojo, ¿vale? A ojo para que tiene que quedar recto más o menos. Vais a tener que girar la cámara un poquito. Yo en mi caso para la derecha giro la cámara. No pasa nada que quede un poco raro aquí. Siempre podéis poner construcciones, un pilar o lo que sea de decoración. No os matéis tampoco mucho. Pero si queréis buscar el punto perfecto para las siguientes piezas de ventana, sí que deberíais intentar toquetear un poco. Esta es la parte más molesta, ¿vale? Junto a construir el suelo de la cabina. Porque para el resto de la nave es fácil construir el suelo. Para esta es un poco cutre. Pero bueno, ¿veis ese agujerito que hay? Pues como punto de referencia vamos a estar construyendo cerca de él, siguiendo la perpendicular del suelo, ¿vale? Como veis yo me he desviado totalmente de la perpendicular. Más o menos buscando el mismo ángulo, el mismo trazado, ahí está. Tenemos que intentar cuadrar el pilar de la ventana que estamos construyendo con el pilar que ya teníamos construido. Esa va a ser nuestra forma de saber si la construcción está bien hecha. Lo mismo en el otro lado, ahí están los pilares. Y ahora viene una zona molesta, pero molesta a unos niveles que no os podéis imaginar. Tenemos que construir una ventana, pero rotándola. Pero Mephisto, ¿cómo sabemos dónde estamos rotándola? Esa es la mejor parte, no sabéis que la estáis rotando, ¿vale? Entonces vais a tener que rotar un poco la nave, bueno, la ventana, para que cuadre en la nave. Ahora veréis cómo lo hago yo, pero ya os digo que es un poco loco. A la conclusión que he llegado yo es que construyendo por aquí, roto un pelín y ya puedo ir viendo, ¿me interesa? Sí. Lo hago en el otro lado, ¿me interesa? Sí. Si lo hacemos hechos bien, en medio también se quedará como una especie de pilar. No os preocupéis que la decoración que pondremos luego quedará guay en la cabina, pero si vais en primera persona quedará... Se puede ver, pero es un poco raro. Bien, viene la peor parte. Parte 2. Si acabamos esto, lo hemos hecho todo. Paneles lisos. Vamos a venir a la parte de atrás de todo de la nave. ¿Por qué? Porque algunas partes del suelo, ya lo voy diciendo, van a ser más altas que otras. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero algunas partes de la nave van a ser más altas que otras. Es por eso que vamos a tener que jugar mucho con los tamaños. Entonces, vais a poner un suelo aquí. Vais a aseguraros de que podéis entrar, de que el suelo tiene el mismo tamaño, ¿vale? Por eso voy a amplificar esto. Y tenéis que ver justo ese punto donde el suelo parece desaparecer. Lo hemos hecho lo suficientemente grande, pero tampoco muy pequeño, para que parezca todo liso. Dicho esto, haremos el relieve de la ventana y las paredes. Vamos a empezar por la pared, que es muy divertido y fácil de hacer. Lo vamos a hacer un poquito grande hasta que desaparezcan las marcas oscuras, ¿vale? De las esquinas. Y lo vamos a poner de esta forma para que sea una pared súper lisa. Prácticamente no vamos a tener problemas con la pared hasta que lleguemos a esta parte de la derecha del todo. Que vais a tener que apuntar un poquito más arriba para que no os detecte la zona de aterrizaje y quede raro. Y ya cuando habéis extendido toda esta pared hasta la parte de aquí de arriba, hasta esta parte, sería repetir lo mismo al otro lado. Puede parecer una locura, no os creáis, chicos, esto lo he hecho de la manera más sencilla para que quede bien, ¿vale? Y para que vosotros no tengáis muchos problemas. Como veis aquí yo me he pasado un poquito, se veía como una marca rara. Muy sencillo, quitáis y ponéis otra vez, lo hacéis un poco más grande, un poco más pequeño. Ahora vamos a hacer esto, en la cara de arriba, en la zona de la cabina, vamos a poner una pared por aquí, más o menos que quede recta, ¿vale? Vais a tener que jugar un poquito con esto. Yo diría que una parte molestilla, se podría decir. ¿Por qué? Porque queremos cuadrar esto para que quede bien. Entonces, sé que quedará raro ahora, ¿vale, chicos? Ahora entenderéis qué es lo que queremos hacer con esto. La idea es mover esto un poquito para atrás para que quede de esta forma, ¿vale? Que hagamos esto grande y quede cuadrado. Ahora lo veréis, vamos a poner esto recto aquí, un poquito más cerca del borde. Si os fijáis, si hago esto más pequeño, ahí se empieza a ver el bordecito de la otra pared. Si lo hago más grande, desaparece. Si lo hacemos en un punto medio, ahí por ejemplo, queda esta especie de esquina que queda muy guapa. Queda muy bien esta esquina. Pues ya sería hacer lo mismo
de esta forma, ¿vale? Vamos a copiar cualquier suelo. Si tapáis esto, lo único que tenéis que hacer es dar la vuelta por la nave. ¿Cómo hacemos la vuelta, Mephisto, para la nave? Ponéis una escalera detrás. Venid por aquí atrás. Ponéis una escalera por aquí. Luego lo cambiaremos de sitio. De aquí ya hemos llegado a esta zona. Aquí luego taparemos, ¿vale? No os preocupéis, todo esto lo taparemos. Pero esta es la zona atrás de la nave. Y ya sería volver a ir aquí adelante. Y ya tranquilamente, como tenemos una superficie, las paredes se van a poner fáciles. En este caso yo voy a mover esta para hacer desaparecer las marcas oscuras. ¿Os fijáis, no? Las marcas oscuras arriba. Yo lo hago desaparecer poniéndolo dentro de la pared. Ahí está. Y ahora bien, podéis dejar la nave así o, en mi caso, me gusta más con una entrada. Vale, esto ya es elección vuestra. Yo, como lo he pensado la nave para que sea con entrada, lo vamos a hacer así. Vamos a poner una super plataforma aquí, un super panel aquí, lo más grande que podamos, seguido de uno bastante más pequeñito. Esto lo que va a hacer es que igual de antes tengamos una forma fácil de construir, ¿vale? Si os fijáis, si vamos haciendo más grande o más pequeño la pieza, podremos ir cuadrándola mejor o peor. Esto lo vamos a hacer en el mismo lado derecho. Y como os vais a fijar, cuando ya tenemos todo ya preparado, es tan simple como hacer más grande o más pequeño los paneles hasta que cuadre como lo queremos. Igual que antes, lo queremos cuadrar para que quede rollo esquina, pero bien cuadrado. Lo vamos a dejar así también. Yo lo voy a dejar así. Aquí ya vais a ver algunos problemas. Vamos a tener que hacer más pequeña la pieza. ¿Por qué? Porque las zonas de aterrizaje, las puertas estas, tienen un relieve raro. Vamos a dejarlo ahí. Entonces vais a tener que jugar un poquito. Igual que antes, vais a hacer más grande o más pequeña la pieza hasta que veis que desaparece hasta esta parte, más o menos. En este caso yo voy a tener que arreglarlo porque se me ha quedado un poco corta la pieza, pero bueno. La idea es que nos quede de esta forma. No os preocupéis mucho si se queda corta por abajo, porque ahora pondremos suelos y se tapará. Pero la idea es esta. Ahora bien, para las compuertas de este lado, en la pared de esta, al lado de las ventanas, tenéis que tener cuidado. El bordecito oscuro, las marcas esas que tenemos en los bordes del panel liso, intentad que no se metan demasiado en la pared. Aquí en este caso yo me estoy pasando. Van a sobresalir para que lo sepáis. Teniendo en cuenta la ventana, vamos a ir haciendo lo mismo. Una pared lisa, con el único obstáculo de que no podéis sobrepasar demasiado por encima, porque si no luego, ahora os lo enseñaré, va a quedar un poco feo por fuera, no queda bien. Siempre podéis decorar por fuera, no es mala poner alguna decoración fuera, pero que sepáis que si lo hacéis demasiado exagerado como estoy haciéndolo yo, para que quede muy bien, por fuera va a quedar un poco sobresalido, como estáis viendo. No demasiado, es la parte buena, se puede tapar con muchas cosas, pero vais a acabar la pared hasta esta parte y ya nos quedaría menos. Luego no os preocupéis, haremos una rampa aquí para subir más fácilmente, porque esto es un caos ahora mismo. Nos quedaría una pared aquí arriba. ¿Hace falta poner esto? Bueno, si no queréis ponerlo, no lo pongáis, pero a mí me gusta cómo queda. Así que voy a poner unas paredes aquí de forma aquí, otra aquí atrás. ¿Por qué? Esto me va a ayudar a construir un poco mejor, porque algunas paredes les cuesta moverse, les cuesta rotar. Si tenemos un poco más de superficie va a ser más fácil. Como veis es que intentas rotar y a veces el juego se vuelve loco, dice, no puedo rotar, no puedo rotar. Pero bueno, vamos a buscar esta forma. Y luego ya aquí tapamos con cuidado que no sobresalga mucho el bordecito este. Ahí podemos hacerlo más o menos. Podemos girarlo un poquito. Ahí, justo ahí queda guay. Ya es buscar vosotros que quede bien. Sí, ya sé que las marcas estas quedan raras. Las marcas oscuras estas quedan raras, sí. De momento no tenemos un bloque liso para evitar esto, pero
lo que vamos a hacer ahora os va a gustar. Vamos a ir a las ventanas y construyendo desde dentro de las ventanas vamos a poner suelos igual que antes, pillando el suelo que había antes, el suelo que hemos usado para, para saber si podemos entrar en la habitación esta. Y ya una vez hemos construido ese suelo que delimita el borde, en vez de construir así, vamos a construir horizontal. ¿Por qué? Primero porque vamos a ocupar mucho más espacio, así que no nos tenemos que matar a cuadrar piezas. Y la segunda, que podemos hacer la pieza un poquito más pequeñita, un pelín más pequeñita, y meterla medio dentro de la pared para que quede un poco más parte lisa, lo más blanca que queda, lo que se pueda hacer más blanco posible el suelo, lo vamos a intentar. Como veis queda muy bien. En este lado yo pues estoy comprobando que pueda entrar, porque no lo había comprobado en este lateral. Voy a hacer este bloque igual de grande que en el otro lado, ¿vale? Manualmente es lo mejor. Es mejor hacerlo manualmente y cuadrarlo de esta forma hasta que quede de esta forma, que ya estáis viendo, está metido dentro. Seguramente tendréis que hacer el bloque más pequeño aquí. En esta habitación vamos a hacer lo mismo, todo lleno de suelos, todo lleno de suelos. Estáis viendo que queda muy guay. Ahora bien, las esquinas estas os recomiendo hacerlas lo más pronto posible. Ponéis un bloque por ahí y ya luego rellenáis. ¿Por qué? Porque la esquina esa es molesta de hacer. Así que quitaros las dos esquinas. Ahora para el túnel que tenemos en esta sala, el túnel que lleva al habitáculo, vamos a tener que poner una pared ahí un poquito, no demasiado grande. Así más o menos. A ojo, que tape un poco por arriba y por abajo, ¿vale? Vosotros ya vais mirando el punto que preferís. Podéis hacerlo más grande si queréis. ¿Cuál es nuestro objetivo aquí? Poner paredes. Pero no paredes como esta que se quede marcada, ¿vale? Que no se llena del todo ni siquiera. Sino que lo que buscamos es que quede una pared entera. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hacer una zona de máquinas bastante espectacular. Entonces vamos a pillar un tamaño bien grande después. Y ahí sí que lo vamos a cuadrar. Un tamaño lo más grande posible. Si no queréis pensar mucho, hacer una pieza grande que quede más o menos horizontal, ¿vale? Ten en cuenta que no queremos que sobresalga demasiado por debajo de la nave. Y ya tenemos esta zona que va a quedar. Ya os digo, chicos, que esto es una de las zonas que más me gusta de decoración que vamos a hacer. Pero bueno, ya sería tapar este bloquecito. Es un poco molesto de tapar este lado, igual que las otras zonas de aterrizaje, ya sabéis. Las puertas estas son un poco molestas. Pero ya manualmente vais aquí cuadrando bastantes bloques y vais rellenando, ¿vale? Siempre fijándoos que quede una pared lisa. ¿Cómo? Construyendo más grande o más pequeño los bloques. Y quedaría de esta forma extendiendo el suelo. El suelo, llegados a esta parte, justo al final, lo vamos a hacer especie de rampa. Lo vamos a rotar un poco para hacer una rampa. Bien, esta ventana, esta escalera, mejor dicho, que llega aquí arriba, la vamos a quitar, la hemos puesto antes temporalmente. Esta zona no la vamos a usar, así que esta zona ahora la taparemos. La escalera la vamos a poner justo aquí, para bajar, para que dé al lado de la entrada. Y luego arriba, en forma de escalera de caracol, la pondremos aquí a la izquierda. Pero bueno, vamos a tapar esto primero. Ya sabéis que estamos centrándonos sobre todo en hacer paredes. Para no pensar mucho, chicos, ponéis una caja, cualquier cosa que tengáis ahí en grande, de manera que luego los paneles de por sí ya se van a construir con la cara correcta. Ya luego, si no os gusta cómo queda, podéis tapar las paredes estas, siguiendo un poco el relieve de la puerta. Y así tapáis un poco los sobresalidos que salen de la puerta. No hace falta, pero le daría un toque espectacular, la verdad. Ya estáis viendo que le da un toquecito guay. Pero bueno, vamos a seguir haciendo cositas. Porque todo esto también tiene que estar lleno de paredes. La parte buena, se construyen fáciles. La parte mala, nos queda también todos estos suelos. Y los suelos de la cabina son los peores. ¿Por qué? Porque hay zonas de tamaño grande, zonas de tamaño pequeño. Esto lo voy a quitar yo, esto lo he usado yo para salir fuera de la nave y para ir observando cosas. Pero si queréis usar una escalera hacia arriba,
en el piso de arriba podéis construir más cosas, ¿vale? Yo no quiero construir tantas salas en la nave, así que lo voy a tapar. Esta parte no la usaríamos de la nave, así que lo quitaría, ¿vale? Toda esta parte yo de la nave no la voy a usar, porque las paredes de abajo van sobresaliendo de materiales que hemos usado para construir. Así que aquí hago otra puerta, igual que antes. Bien, para construir aquí, ¿vale? Luego haremos la rampa, no os preocupéis, que esto luego lo haremos guay para que quede bien, ¿vale? Ya estáis viendo que de esta forma se podría ya más o menos hacer, pero vamos a venir hasta aquí. No demasiado pegados, ¿vale? Ese primer bloque luego lo quitaremos, pero vais a hacer una línea que quede lo más recta posible. Queremos que esto quede lo más cuadrado posible hasta la cabina. Aquí quitamos este bloque que hemos puesto, el primero de todos, porque vamos a hacer una especie de rampa. Solo hemos hecho 2 rampas, ¿vale? De estas. Haremos 2 más, pero ya lo enseñaré. Lo demás de la nave, lo demás de la cabina, es poner suelos, 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 suelos. Si podéis hacerlo como estoy haciendo yo, siguiendo todos un patrón, ¿vale? Intentando que quede guay, quedará mejor. Lo malo es que los laterales, sí o sí, cuando sigamos el relieve de la nave, vamos a tener que usar giros y cosas así. Y que no va a quedar todo hacia la misma dirección, pero bueno. Una vez hemos delimitado la ventana, ya es rellenar, rellenar, rellenar. Aquí lo que vamos a hacer es rellenar también. Hemos llegado hasta la rampa. La rampa, como veis, la hemos dejado línea recta, toda descubierta. Como digo, los suelos, las paredes, toda la nave, la zona esta de aquí atrás también vamos a ponerle las paredes, el suelo. Quedaría todo de esta forma. Bastante guay. Nos quedaría solo unas paredes. Así que vamos a taparlas. Aquí vamos a poner esto aquí, por ejemplo, más o menos a ojo, no pasa nada que se vea el borde de abajo. Aquí vamos a hacer lo mismo, un poco el bordecito. Más o menos, cuesta girar esto, ya sabéis. Yo en este caso lo voy a hacer un poco más grande, el otro también lo voy a hacer un poco más grande, para que cuadre un poco mejor. Aunque el otro lo voy a meter dentro de la pared un poquito. Lo suyo es que uséis el mismo tamaño, ¿vale? Si uno lo hace más grande, el otro también. O lo copiáis y se hace directamente. Por último, aquí arriba, para que no quede tan raro, voy a poner un bloque haciendo una puerta, ¿vale? No voy a seguir el relieve, sino que voy a tapar el bloque de arriba. Luego ya decoraremos esto también. Pero el bloque de arriba, para que quede bien, vamos a tener que taparlo. Ahí hemos comprobado que podemos entrar bien. Justo aquí arriba. Aquí abajo no, ¿eh? Arriba justo. Arriba nuestro, donde está la línea esa oscura, toda la parte de arriba la vamos a tapar. La parte de abajo no la tocamos, que si no, por la puerta no podemos pasar. Por último, las rampas es lo último que nos queda de hacer. Vamos a ponerlas de esta forma, ¿vale? Más o menos que cuadre la parte de arriba, haciéndolo más grande, más pequeña. Y abajo podemos poner una rampa, un poco rampa si queréis. Una plataforma de estas lisas. Vamos a decorar porque vamos a poner bancos, chicos, del color que queráis. A mí me gusta cómo queda así, ¿vale? Me encanta cómo queda. Así que lo voy a poner mirándolo a las vigas estas, por decirlo de alguna manera. Voy a meterlo lo más posible dentro de la pared y que sobresalgan los 2 botones de arriba. Es el punto de referencia. Una vez hecho las 3, vamos a colocar plantas de estas pequeñas, que son como macetas de color oscuro, de esta forma. Por último colocamos luces justo en su interior. Así van a brillar por la noche o cuando estemos en el espacio. Podemos poner cuadros aquí. Ahora os enseñaré cómo lo hago en el otro lado, ¿vale? Vamos a pillar esta publicidad de estación. Lo vas a poner un poquito arriba de la primera planta. El primer seto que hemos colocado. Lo separamos un poco. Colocamos. Separamos un poco. Lo colocamos. Ahora vamos a pillar un objeto fino como estas estaciones de bombonas, estos estantes. Vamos a colocarlo en esta parte de arriba, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora colocando estas pantallas holográficas vamos a hacer como si fuera un poco estación, ¿vale? Lo vamos a hacer un poco más grande, la vamos a colocar por los 2 lados
Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, ¿vale? En el otro pasillo. Y en el centro vamos a colocar una luz de pared que cuadre. Ahí está. No os preocupéis si no se queda del todo en línea las dos plataformas holográficas, porque como de un lado no se ve. Bien, en todas las puertas vamos a colocar estos paneles amarillos, quedan guays, y vamos a poner este armario alto. ¿Por qué? Porque si lo inclinamos, después de hacerlo un poco grande, lo podemos poner de esta forma y queda guay. De todos los objetos que he probado, queda bien. Lo vamos a pintar de blanco, obviamente, para que quede mejor, ¿vale? No lo pintéis de oscuro, que si no queda un poquito rarete, no voy a mentiros. Vamos a seguir porque en la plataforma de la cabina vamos a decorarla un poquito para que quede bien. Vamos a poner, por ejemplo, paneles aquí. Vais a tener que alejaros un poco porque en el borde de la nave no os deja construir. Ahí está. Podemos poner otra en el lado derecho. Y así queda bien, pero a mí me gusta decorarlo bien, bien, bien. Así que vamos a poner otra más en cada lado. Así un poco más inclinada. Como zona de mando. Y aquí atrás, para que no quede mal, ¿vale? Porque queda un poco rarete con todo esto aquí en medio. Vamos a construir una cosa que a lo mejor os mola. Pilláis el panel de techo, lo cambiáis el color y al construirlo va a quedar de esta forma, que queda bastante bien. Por último podemos poner algunas ventilaciones si queréis de decoración, ¿vale? No hace falta, pero lo podéis poner si queréis. Y aquí dentro, ¿qué vamos a hacer? El pasillo este lo vamos a pintar de gris o de oscuro y el suelo de oscuro. ¿Por qué? Esto va a ser la zona de máquinas. Aquí voy a hacer yo la zona de ingeniería y lo vamos a rellenar con decoración increíble. ¿Cómo? Cables. Podéis usar cables de estos de decoración, bastante guays. Yo pensaba que usaban otro material, pero te pide Atlantium, no tengo apenas, así que no van a haber muchos cables. Pero la idea sería poner algunos cables, incluso alguna decoración de tuberías, que yo no tengo ninguna tubería de decoración. Pero ya me entendéis, una zona de máquinas. Y vamos a poder sacar hasta humo, ¿sí? Os voy a enseñar una forma de hacer una especie de humo. Pero bueno, acabamos de colocar los cablecitos de diferentes tamaños en diferentes zonas, que se pueda caminar, importante. Vamos a poner luces rojas. Con la nave pasa una cosa, podemos poner luces rojas aquí dentro. A veces la nave hace desaparecer los marcos, no sé si os pasa a vosotros también. Pero a mí me pasa que la nave a veces desaparecen los marcos y se van a ver las luces flotando. Pero cuando no desaparecen los marcos de las puertas, que entrando en la cabina y saliendo se vuelven a cargar, queda muy guay. Vamos a usar los generadores estos pequeños para darle un toque de humo y un toque de ruido guay de zona de máquinas, que ya os digo que queda muy bien, ¿vale? Podéis cambiar los tamaños, hacerlo más grande, más pequeño. Si vais jugando con eso, esta zona va a quedar muy espectacular. Incluso le podéis poner zonas de ventilación si queréis. Bien, ya tenemos esta zona acabada. Yo voy a decorar esto con estaciones de ensamblaje para que parezca como trajes antes de irse al espacio. Lo suyo sería ponerlos un poco más cerca de la salida, pero a mí me gusta dejarlos aquí para que quede un toque más de ingeniería. Voy a alargar esto un bloque más, que se quede más o menos igual de perfecto. Vamos a poner ahora unos bloques, unas unidades de pared de este tamaño. Ahora veréis por qué. Me gusta el toque que da, de color oscuro. Lo mismo en el otro lado. Vamos a poner estas unidades en la pared. Ahí. ¿Y qué vamos a hacer en este huequecito para que quede guay? Porque no queda del todo mal, pero le toca que hagamos algo más de ingeniería, algo útil realmente. Así que unidades de refinería a cada lado. Va a quedar de esta forma, no queda mal. Me gusta cómo queda a mí. Me mola bastante. Podemos poner más luces rojas buscando píxeles. Ya sabéis, los marcos de las puertas van guays, pero a veces desaparecen. Y queda rarete cuando desaparece, se ve una luz flotando. Pero sí, podéis ir jugando. Yo voy a poner también un póster, este en concreto de las estrellas. Queda un poco raro al principio, pero luego queda guay, ¿vale? Como veis ponemos
en el suelo y luego por encima del suelo ponemos más. Aquí voy a poner un póster más. Me mola mucho cómo queda. Así zona roja, con líneas rojas y oscuro. Como dejándote caer. Cuidado esta zona, que es peligrosa. Ahora podemos poner estaciones de salud, ¿vale? Podemos ponerlo en esta parte, ¿vale? Estamos en esta zona de la nave. Podemos ponerla aquí. En el lado contrario, esto. Lo mismo en el lado izquierdo. Y ahora vamos a decorar con más asientos. Un asiento va a ser aquí en medio. Lo mismo en el lado izquierdo. Ahí está. Vamos a coger las macetas lo más rectas posibles. Y vamos a poner una en la esquina. Otra aquí, en esta parte más o menos. A ojo, ¿vale? Que quede más o menos en medio. Ahí está. Lo mismo en el lado izquierdo. Está quedando espectacular. Y ahora podemos pillar la luz y poner la luz ahí en medio, ahí dentro la luz, ya sabéis, para darle ese toque de iluminación que vais a agradecer cuando estéis en el espacio. Ponemos un sofá más a cada lado, ¿vale? Como estáis viendo, con la misma idea, más o menos, misma separación. Ponemos el seto y ya podéis mover un poquito si queréis lo otro. Señal de reputación aquí detrás, queda guay, le da un toquecito más, un poco más cool, bastante guapo. Y ya tendríamos esta zona decorada. Vamos a poner, en mi caso, publicidad de estación al lado de la cabina. Estamos en la última pared de la cabina. Yo voy a poner aquí un poquito más pequeñitas. Dos o tres también. Es que me gusta mucho cómo quedan. Luces, 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 colores. Cosas que se mueven, mola mucho. Entonces voy a ponerlo así. Me mola cómo queda. Podemos poner aquí también una pantalla holográfica si queréis. Aquí vamos a poner una zona de misiones. La zona de mando. Aquí lo decoraremos la zona como zona de mando. Y aquí zona de dormitorios. Hemos hecho aquí la pared esa que hemos tapado antes. Que no la habéis visto, pero hemos tapado. Como hemos comentado. Aquí pues podéis poner un poco de decoración, cualquier cosa. Con que pongáis una caja, las paredes se ponen fácil. Y ya luego ponéis la cama. Primero las paredes y luego la cama. Aquí podemos poner en el suelo unas pasarelas. Aquí luego yo pondré un punto de guardado, ¿vale? Un punto de guardado manual. Cada vez que yo vaya a la cama, puedo guardar. Un poquito de decoración así. Algunas plantitas o materiales raros que tengáis, ya sabéis, cositas raras. Un cuadro más, ya sabéis, cosas que se muevan. Mola, mola. También puedes poner un poquito de pósters. Más o menos, así a ojo. Si veis que no cabe, en este caso en este lado no me deja ponerlo, yo lo que voy a hacer es colocar uno, colocar otro, ¿vale? Como veis, coloco uno, coloco otro y coloco otro. Un poquito más grande. Ahí está. Ahí queda guay, ¿eh? La habitación, ostras, queda muy guapa. Podemos poner ahora también estas enredaderas cavernosas, muy pegadas a la pared, entre las camas que hay de en medio. Sí, queda raro ahora, ahora entenderéis por qué hacemos esto. Podéis cambiar el color si queréis. A mí me gusta que sea de este color. Esto lo vamos a meter un poquito más para adentro. Un poquito más, un poquito más. Ahí está. ¿Por qué? Porque si nosotros ahora pillamos este bloquecito de aquí, este de aquí, encimera, dorada, la hacemos más pequeña, no se puede cambiar el color, pero queda muy bien. Es de madera. Ponemos así, ponemos... Vamos a tener que poner tres, ¿vale? Lo mejor es poner primero la del medio y luego ya las otras son más fáciles de poner. Lo mismo al otro lado. Ponemos lo mismo, primero la del medio, más o menos en el centro, luego la de los lados, que es más fácil colocarlas. En las esquinas podemos pillar cualquier cosa, por ejemplo, bueno, esta cápsula no me gusta cómo queda. Podemos usar esto, por ejemplo, el frasco este, un poquito grande, en cada esquina, le da un toquecito así guay. Podemos poner alfombras también, le da otro toque guay, más acogedor a la cabina, ¿vale? Bueno, cabina, a la zona esta de dormitorio. Y podemos poner hasta cortinas para que quede un toquecito espectacular. Yo creo que queda increíble. Vamos a poner hasta esto aquí también de decoración. Aquí podemos poner más
cortinas. Y vamos a hacer la mesa de la zona de mando, la zona de mapeado, la zona de misión. Vamos a poner unas encimeras, mesas, lo que queráis poner aquí. Porque aquí vamos a decorarlo un poco. La idea, la zona de mando va a ser muy parecida. Vamos a usar sillas como esta. Todas las sillas van a ser de este color. Me gusta cómo queda. Y aquí, ¿qué vamos a poner? Vamos a buscar paneles. En mi caso, paneles azules. Pega más. Paneles de emisión, paneles azules. Podemos poner aquí en la sala de mando esta mesa rinconera. Más o menos desde el segundo pilar a ojo, más o menos de esta forma. En el lado contrario igual. Tendréis que hacer un poco a ojo esto. Ahora vamos a poner estos armarios altos en el suelo de esta forma, pintado de este color para que cuadre con la mesa de esquina. Podemos poner decoración con estas cositas, ¿vale? Diferentes piezas que podéis poner para decoración, diferentes paneles. No pasa nada que todos no sean de la misma posición. Podemos poner hasta paneles de suelo, bueno, de suelo, de techo, de suelo de arriba. Ponemos 2 sillas a cada lado. Y ahora podemos poner más paneles de estos lisos, altos. Pero justo en el bordecito donde hemos colocado las ventanas cerca de la cabina. Acabando con esta forma, que queda guay. ¿Por qué? Porque todo esto, para que quede bien, lo vamos a llenar de más paneles, más objetos raros, pantallas, todo lo que un centro de mando necesita. Para que quede espectacular. Sabéis, una cabina así de grande necesita una decoración digna de una nave de combate, una nave gigante. Vamos a poner hasta 3 asientos más para nuestros camaradas invisibles, para que nos ayuden nuestros camaradas invisibles a controlar la nave. Ponemos alguna imagen, a mí me gusta mucho esta foto, este logo, me encanta cómo queda. Podemos poner este objeto, este armario octogonal en la esquina y uno más pequeñito arriba para hacer una especie de pilares que queda guay, pintados de un color oscuro. Y aquí en medio vamos a poner 2 pasarelas, una más a cada lado, un poquito más pequeñas, porque vamos a hacer la silla del comandante. Sí, toda nave necesita una silla de comandante. Así que aquí en medio vamos a poner una silla comandante. Del color este me encanta cómo queda. Luego en la zona central, luego ya lo decoraremos y veréis cómo haremos un mapa estelar muy guapo, pero ya lo veréis. Bien, aquí lo que estoy haciendo, las paredes estas, si queréis saber cómo lo he hecho, muy sencillo. Pillamos esto, una pared ahí, ponemos una pared por aquí delante, ¿vale? Y luego una por detrás, para luego poder colocarla de adelante bien. O pilláis una caja y luego ya tapáis, también funciona, ya sabéis. Esto no es obligatorio, pero es que es mucho más cómodo subir las escaleras. Si habéis usado las escaleras de No Man's Sky, de la nave, sabréis que muchas veces os caéis por los lados. Las barandillas son de mentira. Pero bueno. Estación médica, justo al lado de la zona de máquinas. Podemos poner diferentes decoraciones. Me gusta usar estas cosas, contenciones de flora, que son cosas de plantas, pero que pintadas de color oscuro, para que no haya un color blanco sin toques raros, le da un toque guay a esta zona médica. Y como toda zona médica le faltan más colores verdes y más cosas de medicina, obviamente. Así que paneles verdes, cosas de medicina que vais a poner por ahí de decoración. Cuanto más cosas que brillen de verde, más toque de zona de medicina va a tener esto. Que es lo que buscamos. Es una zona que nos interesa que tenga esta decoración. Por último, la zona esta de aterrizaje, donde saldríamos de la nave. Taparíamos esto también, porque todas estas salas yo no voy a entrar, así que lo mismo. Tapo aquí, tapo por la parte de dentro, tapo 2 veces, ¿vale? Lo mejor es tapar 2 veces, porque así luego la pared esta cuadra más fácil. Y bien, ¿qué vamos a hacer en esta zona? Vamos a poner unidades de carga, porque toda esta zona yo tampoco voy a ir, no voy a pasar por aquí, no voy a hacer nada por aquí. Porque los suelos de arriba muchas veces nos bloquean y no podemos pasar. Así que todo esto lo vamos a tapar con esto. ¿Cuál es el truco? Zona de aterrizaje. O sea, perdonad.
estante de carga dentro, estante de carga fuera. Podemos poner dos por cada lado y podemos interactuar con los dos como estáis viendo. Así que vamos a poner uno dentro, uno fuera. Uno fuera, uno dentro. Y así con los lados. Como estáis viendo, queda espectacular. En este caso yo voy a poner uno de construcción libre aquí en medio. Me gusta cómo queda. Me encanta cómo queda. Por último ya le hace falta una decoración digna de una zona de carga. Es decir, usar algunas zonas así de armarios, incluso de cajas, bidones. Siempre y cuando quede todo bien posicionado y podéis caminar libremente. Incluso zona de cables. Podéis poner algún que otro cable, alguna que otra luz si queréis. Aunque luces de color rojo aquí abajo no me llama mucho, ¿vale? Pero podéis poner estas luces rojas si queréis. ¿Vale? Pero ya esto ya sería decoración. Realmente a la nave le quedan poquitas cosas. Le queda solo una cosa, que es el panel para cambiar la multiherramienta. Lo cual es muy importante también en una nave, tener una zona de multiherramienta. ¿Vale? Pero bueno, aquí como veis sigo poniendo cajas. Me encanta poner cajas, me encanta poner cajas. Y encima que sean útiles, porque esto lo podéis ir usando y os da cositas. Muchas veces son roña, pero bueno, algunas otras no. La zona esta de estante de armas, podéis buscar algún hueco por la nave donde quede bien. A mí me gusta justo donde salimos y entramos de la nave. Ahí metido, dentro de la pared. Me encanta cómo queda. Me flipa. Queda bastante oculto y queda bastante bien. Por último, la zona de mapeado. ¿Vale? En la zona esta, de la estación, yo le voy a poner banderas de color rojo. Me encanta. Voy a poner dos aquí y dos en el otro lado. Para dejar claro a la gente que venga que... esta es la zona de mando, es la zona de combate. Nadie puede entrar a no ser que sea de un rango más alto. Así que ponemos una aquí y otra aquí, debajo de las vigas más grandes que hay arriba. ¿Vale? Como estáis viendo. Y aquí vamos a poner una zona de luz, de techo, en el suelo. Aquí en esta zona vamos a construir la pegatina, ¿vale? Lo mejor es construir la pegatina que teníais. Me encanta esta pegatina, así que voy a usarla. Rollo federación ahí del Atlas, mola un montón. Lo vamos a hacer un poco más pequeño para que cuadre, para que no sobresalgan las letras de los pilares. Y ahora para construir este objeto de maravillas, ¿vale? Vamos a poner una caja pequeña para que se quede justo encima. Lo único que tenéis que hacer es ir buscando planetas que os gusten y en la pieza esta de maravillas vais construyendo más objetos de maravillas, vais mostrando más mapas que habéis descubierto y realmente ya sería todo. Como hemos dicho, chicos, es una nave, mi obra maestra. No quiero que haga otra nave así abierta. Esta es la nave más abierta que he hecho y no voy a hacer más. A no ser que algún día No Man's Sky nos deje hacer una nave aún más grande, porque 100 piezas se me quedaba corta para la idea que yo quería hacer de esta nave. Dicho esto, espero que os haya gustado. Dejadme un buen like. Yo creo que se lo merece esta pedazo de nave. Pocas naves así de espectaculares por dentro, vais a ver. Puede que por fuera no sea la gran cosa, pero por dentro es una animalada. Mirad lo guay que se ve en el hiperespacio. Se ve increíble. La zona iluminada, las zonas estas molan mucho. Incluso la zona esta pasillera queda muy bien, ¿vale? Así zona de máquinas. Los toques rojos quedan mortales. La zona verde, ingeniería y medicina quedan muy bien estas dos zonas. La zona de mapeado, la zona de habitaciones también tiene su toque bastante decorado. Y por último, la zona de almacén. Espero que os haya gustado esta nave de verdad, chicos. Y nos veremos con más. Como siempre, Knuckle Knuckle.